con el presidente de Banco Estado, Daniel Ojman, esta mañana acá en Mesa Central. Daniel, muchísimas gracias, bienvenido. Bienvenido nuevamente. Por la invitación. Sí, muy contento de estar acá. Estábamos recordando que cuando empezó la radio me tocó ser panelista este espacio. Estás sentado en la misma silla, digamos, la gente sentada cuando venía los miércoles, si no me equivoco. Muy contento de estar acá y felicitaciones por toda la pega que hacen en esta radio que es espectacular. Así es que muy feliz de estar acá. Gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Daniel es presidente del Banco Estado y además profesor de la FEN, digamos, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, cosa que es muy importante para decirla, para todos los que son profesores. Hablemos un poco de la situación del Banco Estado. Está bien el Banco Estado, parece, ¿no? Está súper bien. Está muy activo. No te digo a nivel de resultados. O sea, el banco tuvo un año muy bueno en términos financieros, en términos de reconocimiento. Básicamente haciendo lo que tiene que hacer, que es cumpliendo un rol distinto que el resto de la banca, cumpliendo un rol público que le es propio. Simplemente para ilustrarlo, esto lo mencionó ayer en ADE el ministro Marcel. A diferencia de otras reactivaciones, esta ha sido una reactivación en donde el sector financiero todavía sigue bastante contraído. En general uno observa que después de un cierto rato, una cantidad de meses de reactivación, el financiamiento vuelve a soltarse un poco y este no ha sido el caso en este episodio. Pero a diferencia de lo que ocurrió con el resto de la banca, Banco Estado jugó un rol contracíclico. O sea, simplemente para ilustrarlo en cifras, el sistema básicamente bajó en colocaciones, bajó en financiamiento un 1, o sea, dio menos créditos, digamos. Bajó, claro. En los últimos 2 años ha ido cayendo el crédito otorgado por la banca comercial y en contraste, Banco Estado aumentó significativamente ese financiamiento. Por eso hablamos de un rol contracíclico, un rol que en lugar de agudizar el ciclo, ayuda a aliviarlo. Y hay una estimación que puede estar bien o puede estar más o menos, pero que nos da una idea de cuál ha sido el impacto del rol contracíclico del banco, y la estimación es que si es que el banco hubiese hecho lo mismo que el resto de la banca, eso habría tenido un impacto en el PIB de entre 0,7 y 0,8 puntos del PIB. O sea, es un impacto bien grande el rol contracíclico del banco, un poquito menos de un punto del PIB. Hace la diferencia entre decrecer y crecer en el año 2023. Tal digamos. Cual. Ahora, ¿por qué el Banco Estado lo puede hacer? Porque está sometido a la misma regulación que todo el resto de la banca. El Banco Estado efectivamente tiene, al igual que el resto de la banca, la misma regulación y está sometido a los mismos, si tú quieres, requisitos de solvencia. Claro. Absolutamente. Pero bueno, lo hicimos porque lo hicimos de manera muy cuidadosa. De hecho, por eso te mencionaba que al mismo tiempo que el banco fue un activador hubo, por ejemplo, una venta récord de hipotecarios con tasas mucho más bajas que el resto del sistema. Varios hipotecazos muy potentes. Algo parecido pasó con el financiamiento a las MIPYME. Lo mismo es cierto respecto de financiamiento a sectores muy rezagados en la reactivación, como el sector construcción. Si tú preguntas, ¿verdad?, en el sector construcción van a decir, sí, no, en realidad Banco Estado tuvo una actitud distinta. Sí, prestó, digamos. Y al mismo tiempo fue un buen negocio. Y al mismo tiempo son efectivamente son créditos solventes, si tú quieres. Son créditos. Pero entonces es un problema de decisión. Porque ayer hablábamos en este mismo espacio con Fernando Larraín, vicepresidente de Comunicaciones del Santander, y él decía, claro, bueno, a veces la banca puede hacer más, pero también hay ciertas regulaciones que te impiden. Sí, son miradas distintas. Yo creo que cada quien cumple su rol. Ahora, pienso que sí está dado el escenario para que se suelte un poco el financiamiento y empiece a crecer. De hecho, estamos viendo algunos signos de eso en ciertos segmentos más vinculados a los créditos de empresas. Estamos viendo un repunte del financiamiento de la banca privada en el último par de meses. Pero efectivamente son roles distintos. Los bancos tienen muchas veces políticas que vienen de sus matrices, que están vinculadas con el riesgo que pueden asumir, con el hecho de... No es pura mezquindad, por decirlo así. No, tienen sus lineamientos, sus objetivos. Son objetivos racionales, digamos. Sí, absolutamente. Y el banco, en cambio, tiene un rol también más de banca de desarrollo. Eso significa que tiene una mirada más larga, que está pensando de manera más alineada con las necesidades y objetivos del país. Por ejemplo, fíjate la contradicción.
el país tiene hoy día un déficit habitacional tremendo. Hay distintas estimaciones, algunos dicen 700.000 viviendas, otros 1 millón de viviendas. Son déficit muy sustantivos. Al mismo tiempo... Que es una brutalidad. El otro día leí una cifra que en España el déficit de vivienda es 600.000 viviendas. Imagínate, España que tiene el doble de la población de Chile. Oh, absolutamente. O sea, es una emergencia y de hecho así lo está tomando el Ministerio de Vivienda y está muy activo y hay una coordinación importante de distintos actores públicos que están tratando de empujar efectivamente y privados, por supuesto, esto es una alianza público-privada para salir de estos problemas grandes del país, no hay de otra. O sea, y por otro lado también tienes desafíos muy importantes de infraestructura, de construcción. Entonces el sector inmobiliario y construcción hoy día es indispensable en Chile para el déficit habitacional, para mejorar la infraestructura, desde los aeropuertos, los hospitales, pasando por la necesidad de tener infraestructura que habilite, por ejemplo, la transformación energética. O sea, realmente hay una enorme necesidad de este sector y por otro lado el sector ha estado súper golpeado. Fíjate la contradicción. Entonces, ¿qué es lo que hace un banco como el nuestro? Un banco como el nuestro llega y dice, bueno, aquí hay industrias muy buenas. O sea, perdón, hay empresas muy buenas, algunas que llevan funcionando 30, 40 años, que saben hacer las cosas, que tienen clase mundial y sin embargo están con una restricción de liquidez brutal por la pandemia, por el aumento en los costos de materiales, por el aumento también de las tasas de interés, ¿verdad? Porque buena parte de la construcción se financia con crédito, claro, que después se repaga cuando se van como vendiendo, por ejemplo, los departamentos o las unidades. Entonces, bueno, nuestro rol tiene que ser evaluar el riesgo de estas empresas en un horizonte distinto. Tenemos que ser capaces de sentarnos con estas empresas, entender cuáles son sus planes de desarrollo, ver si efectivamente están haciendo un ajuste necesario con el momento y cuál es la perspectiva de futuro que tiene esta empresa. Y entonces es mucho más trabajoso porque requiere sentarse de manera mucho más cuidadosa a entender qué es lo que ha hecho la empresa y qué es lo que va a hacer para adelante. Pero una vez que te sientas y ves, ¿verdad?, una racionalidad asociada con eso, puedes efectivamente establecer un financiamiento que, y esto es importante de mencionarlo, que en el caso de los últimos 2 años ha estado muy fuertemente ligado a programas de garantías del Estado. Ha sido muy importante desde la pandemia y también en la reactivación, programas de garantía como el FOGAPE, el FOGAES, el FOGAPE. Porque eso le da espalda al Banco Estado para poder hacerlo, digamos. Exactamente, porque eso te permite dar financiamiento, pero con una garantía que te permite mitigar el riesgo. Claro, no contra el mismo patrimonio del banco. Exactamente. Claro. Y por lo tanto fuimos muy activos en generar ese tipo de ofertas que por un lado tenían evaluaciones de riesgo con un horizonte un poco distinto, pero con la mitigación de riesgo vinculado con los programas de garantía. Y ahí hay articulación, porque los programas de garantía son programas que vienen de Corfo, de Hacienda, y que son herramientas, dicho sea de paso, disponibles para todo el sistema, no solamente para Banco Estado, pero Banco Estado jugó un rol muy, muy protagónico. Simplemente para darte una idea como más numérica, antes, digamos, la participación del banco en proyectos como vivienda social o en nuevos proyectos era de un 10, 12, 15%, el año pasado y el anterior de haber sido del orden de un 50%. Ah, ya. O sea, efectivamente marcó una diferencia. Digamos, claro. Nosotros, en el caso del hipotecario, tuvimos un año récord. O sea, había un potencial de demanda muy, muy grande, asociado con gente que lleva, no sé, un par de años tratando de encontrar un buen momento para comprar en un contexto de tasas, ¿verdad?, hipotecarias muy altas, y por eso los hipotecarios fueron tan exitosos, porque efectivamente con tasas más bajas que las que estaba ofreciendo el mercado, la gente podía aprovechar esa opción. Estamos con el presidente del Banco Estado, Daniel Lohmann. Volvamos en un momento más al tema de la economía nacional, pero una de las cosas que distingue al Banco Estado es su carácter social, que tiene sucursales en lugares donde no hay ningún otro banco, por ejemplo, y también la cuenta RUT. Y la cuenta RUT estaba en riesgo, lo dijiste tú mismo en algún momento en el Congreso, por estos fraudes financieros, que esta gente que descubrió que había una brecha para cobrar plata básicamente delinquiendo, digamos. Sí, déjame tomar un poquitito más atrás la pregunta. Efectivamente, hoy día el 91% de los adultos que viven en Chile tienen una cuenta RUT. La cuenta RUT es esencialmente un producto casi universal en Chile. Es un producto que tienen un poquitito, como 14,5
4,5 millones de chilenos. Asociado a eso, además, hay un uso muy intensivo de la aplicación del banco, que es una de las aplicaciones más usadas. 4 o 5 millones de personas la usan al día, como 10 personas en el mes. Muy pocas otras aplicaciones, tal vez las de redes sociales, tienen un uso como el del banco. Así es que los canales digitales del banco también son una forma de darle acceso a la gente a la economía digital, un rol muy importante allí del banco como plataforma digital. Y efectivamente, lo que a raíz de, diría yo, de una regulación que no quedó del todo bien en su momento, que básicamente respondía a una necesidad real, que era la necesidad de que los bancos le dieran respuesta en el caso de fraude a los clientes de manera expedita. Eso no estaba ocurriendo hace 3 o 4 años. Se cambia la ley para hacer eso posible, pero queda un poquitito chascona y básicamente queda con un espacio para que se defraude a los propios bancos. Y entonces este es un problema que afectó y sigue afectando de manera todavía importante, no solamente al Banco Estado, afectó a toda la banca, a toda la industria financiera, este es el fenómeno del autofraude, en donde básicamente yo desconozco una transacción que efectivamente hice, claro, y por lo tanto pido un reembolso asociado con una actividad que efectivamente no correspondería. Claro, pido el reembolso y lo obtengo, digamos. Exactamente. El banco está obligado a darlo. Claro, y nuestra estimación es que de las transacciones reclamadas o desconocidas, más de un 90% correspondieron en algún momento a autofraude, y eso fue escalando el año pasado hasta transformarse en un problema grande. ¿Por qué el problema es más grande para Banco Estado? Bueno, porque Banco Estado tiene, no sé, pues 16 millones de clientes. No un problema porque Banco Estado sea, por ejemplo, más tiene los mismos estándares de seguridad que el resto de la industria. No es que cuiden menos es un tema de masividad. Claro, de masa crítica. Claro, y bueno, lo que ha ocurrido es que efectivamente en los últimos meses se ha legislado al respecto y de hecho se aprobó en el Congreso hace cerca de 3 semanas un cambio de ley que corrige, a lo menos parcialmente, ese gap que tenía la ley, que exigía un reembolso a todo evento. O sea, eso debería parar, digamos. Y eso efectivamente ya está cediendo. La ley exige un poquitito más de pruebas, digamos, para poder obtener un reembolso de modo tal de que esté asociado con lo que efectivamente corresponde a un fraude y no con una defraudación de parte de algunos usuarios. Estamos con el presidente del Banco Estado, profesor de la FEN de la Universidad de Chile y ex columnista de TLC Radio, Daniel Lohmann. ¿Qué te pareció la ENADE de ayer? ¿Qué te parecieron los discursos, lo que se planteó allí ayer? Me pareció interesante. Mira, yo te diría que yo lo que quiero rescatar es el tono. Hay 2 cosas. Hay un tema de forma, de lenguaje, de cómo se están comunicando las cosas, y un tema más de fondo. A nivel de forma, lo que uno nota es un tono bien conciliatorio. O sea, venía un preludio, ¿verdad?, de la ENADE como bien beligerante, y lo que uno ve una previa caliente, como dijo el presidente. Exactamente. Y lo que uno ve hoy, lo que uno vio ayer es un tono mucho más conciliatorio, en donde hay se está implorando, ¿verdad?, a que veamos las cosas que tenemos en común, que seamos capaces de construir un futuro compartido, en fin, estamos en el mismo bote, ¿verdad? Entonces salvémonos todos juntos, digamos, somos todos parte del mismo equipo. Ese es un poco el tono. Y a nivel del contenido, yo siento que es primera vez que el gobierno abraza como un objetivo central el crecimiento a secas. Y no solo eso, sino que dice, mira, hoy día estamos viendo el crecimiento como una condición necesaria para las reformas sociales que nos gustaría impulsar, vinculadas con pensiones, con salud. Y que es una línea, ¿verdad?, conceptualmente muy similar a lo que en su momento trató de rescatar la concertación, ¿verdad? Nos interesa el crecimiento, la responsabilidad fiscal, para tener
políticas sociales sostenibles en el tiempo y que tengan un impacto grande. Y yo creo que ese lenguaje es primera vez que lo escuchamos de manera muy clara desde el presidente. Y no solo eso, sino que efectivamente yo he escuchado, mira, tal vez no hizo anuncios concretos. Yo diría que sí hizo un anuncio muy concreto. Dijo, mira, hay una serie de proyectos en el Congreso y lo que les voy a pedir, y estaban ahí, ¿verdad?, parte importante, hartos parlamentarios, es que le demos celeridad a esto. Es que la agenda de crecimiento hoy día tiene que adquirir una urgencia y que por favor se tramiten estas reformas de la permisología, de una serie de cosas, antes de la tramitación del presupuesto, dándole la misma urgencia que lo que tienen hoy día, ¿verdad?, toda la agenda legislativa de seguridad. Y yo diría que a nivel más de detalle, eso fue complementado después por el ministro de Hacienda, que hizo una exposición, yo diría, brillante, de un poco de cuál había sido el proceso de recuperación de la economía chilena en los últimos años y cuáles son las bases que tenemos que sentar hoy día para que el crecimiento que proyectamos hacia adelante sea mayor que el que está siendo pronosticado, y de una serie de medidas bien concretas que se están haciendo, dando ejemplos de todo el potencial, todas las oportunidades que hay en Chile. La verdad es que yo creo que la gente, uno mismo, está un poco chato, cansado de tanta mala onda. Llevamos muchos años de mala onda. Y de alguna forma eso hace relevar lo malo, lo conflictivo, etcétera. Y el país está lleno de oportunidades. Tenemos el potencial de ser una potencia mundial en desarrollo sostenible, de exportar sostenibilidad a partir de nuestra abundancia de recursos críticos para la transición energética, desde minerales, tierras raras, cobre, litio, pasando por la abundancia absolutamente providencial. O sea, esto es mucha suerte, es una bendición verde, de una abundancia muy importante en energía solar y eólica que se puede transformar en nuevos combustibles como el hidrógeno verde, y que son cosas grandes. La proyección que hay de inversión para el hidrógeno verde solamente en Magallanes es de 100.000 millones en una década. Eso equivale esencialmente a la inversión que hubo la década pasada en minería, que es el sector que más invierte, que contribuye entre un 20 y un 25% de la inversión chilena. O sea, esto puede ser un impulso muy sustantivo a la economía chilena, y más aún nos transforma en exportadores de parte de la solución que requiere el planeta en términos de su transición energética. Así que hay muchas oportunidades y hay mucho espacio entonces para tratar de articular mayores consensos que habiliten el hecho de que esas oportunidades efectivamente terminen realizándose. Presidente de Banco Estado, profesor de la FEN, ex columnista de 313 Radio, Daniel Ojman, esta mañana aquí en Mesa Central. Daniel, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por tenerme. La pausa y estamos de vuelta. Viene el Rat Pack.